Para la audiencia de Más allá de los eones, abordaré una cuestión que para muchos lectores de Howard Phillips Lovecraft ronda constantemente. ¿Es real el texto Necronomicon o simplemente es ficción? ¿Existió realmente el loco Abdul al-Hazred? Esas cuestiones serán respondidas en este video. Llamado al-Asif en árabe, término que hace referencia al ruido que producen los insectos nocturnos, y escrito por el poeta loco Abdul al-Hazred, nombre que adoptó Lovecraft en su etapa infantil después de leer Las Mil y Una Noches. El Necronomicon es probablemente la creación más fantástica y conocida de Lovecraft. Se trata de un libro consagrado al culto de los primigenios, dictado por algún dios desconocido al loco Abdul al-Hazred, mientras estuvo en ciertos lugares prohibidos del desierto de Arabia en sueños. Contiene sus opiniones y ciertos ritos que, recitados en voz alta por una persona iniciada, pueden convocar demonios terribles capaces de destruirnos, cosa que ha sucedido algunas veces. Por ejemplo, el propio al-Hazred, que fue devorado por un monstruo invisible en pleno día, o pueden servirnos, cosa que nadie ha logrado todavía. Algunos bromistas han insertado anuncios en periódicos y fichas en bibliotecas para darle veracidad al libro. Por ejemplo, en 1962 apareció un anuncio en una librería española, y en 1960 apareció una ficha en el archivo de la Biblioteca General de la Universidad de California, en la que decía: Al-Hazred Abdul, aprox 738 después de Cristo, Necronomicon, al-Asif. Traducción del griego por Olaus Wormius, 760 páginas, Toledo, 1647. Por supuesto, se trata de un libro inexistente. Francisco Torres Oliver, traductor de Lovecraft al castellano, asegura haber descubierto un ejemplar del libro en el archivo histórico de Simancas, redactado en León el año 1300 por un autor desconocido, escrito en castellano antiguo, del que cita las primeras líneas de la edición española de los mitos de Cthulhu. En 1936, Lovecraft escribió la historia del Necronomicon, una página y media que sirve de base a todos los que después han querido hablar sobre el libro. En síntesis, la historia es esta. Al-Asif, escrito en árabe originalmente, fue traducido en Grecia por Theodorus Piletas de Constantinopla en 950 y se le dio el nombre de Necronomicon. El patriarca Michael ordenó su destrucción mediante el fuego, pero una copia llegó a manos de Olaus Wormius, que en 1228 lo tradujo al latín. Prohibido por el Papa Gregorio IX en 1232, se reimprimió 2 veces más, en Alemania en el siglo XV y en España en el siglo XVII. De la copia en griego se hicieron 2 ediciones en Italia, en 1500 y en 1550, desaparecidas en el incendio de una biblioteca particular en Salem. Una copia en árabe del original apareció en este siglo en San Francisco, y han aparecido fragmentos de una traducción al inglés hecha por John Doe
De la copia en latín hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de París. Y de la copia en español del siglo XVII hay una copia en la Biblioteca Widmer de Harvard, otra en la Universidad de Buenos Aires y otra en la Biblioteca Imaginaria de la Universidad de Miskatonic en Arkham. Por supuesto, todo es falso, pero no han faltado aficionados interesados en darle autenticidad. Parte de la magia de Lovecraft, sin embargo, consiste en utilizar una y otra vez este libro en sus relatos, y lo hizo muchas veces antes de escribir esta pequeña historia. El libro aparece por primera vez en El Sabueso de 1922, pero en La Ciudad sin Nombre de 1921 ya había aparecido su creador, Abdul al-Hazred. En todos los relatos relacionados con los mitos aparece mencionado el libro, generalmente acompañado de otros grimorios, verdaderos y falsos, que Lovecraft utilizaba para darle verismo. Esta información yo la extraje de la antología que he venido manejando para darle difusión a los monstruos y los mitos de Cthulhu en el libro ficticio del Necronomicon que se incluye en este libro. Pero es decisión de cada lector o creyente saber si Lovecraft se basó quizás en un libro real, existente, o simplemente nació de su materia gris. Ahora, me gustaría que todos los lectores y aficionados a la lectura de Lovecraft vean este fragmento de una expedición a las cosas que resguardan los Warren y saquen sus propias conclusiones. Necronomicon. Can you tell me what that is? Yes, that's one of the original books of shadows, which were written in the medieval days. And this one here was translated into English. Just the reading of that book has had terrible results for many people. This is not a book that anyone should ever buy, a book of shadows. It goes into the incantations of devils and demons and rituals. Mm-hmm. Okay, what else? Does this signify anything here?